Y lógicamente vamos a comenzar al tiro para no dilatarlo tanto, ¿ya? Vamos al tiro a compartir el... ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi PowerPoint? No tengo abierto el PowerPoint, por Dios, que soy... Y eso que lo estaba trabajando. De hecho, les dejé ya en el Classroom, ya, para que se den cuenta que sí estaba revisando la clase, la revisé, empecé a revisar como a las 3 más o menos. Estuve revisando, o agregué al Classroom el PPT de hoy y la guía, ya con un par de ejercicios ahí para que puedan, o más o menos de qué se tratan los ejercicios, o cómo les pueden preguntar esto en la prueba, ¿ya? Siempre lo bueno es tratar de hacer la ejercitación después de terminar la clase, ¿ya? O dentro del día, o dentro de la semana. ¿Para qué? Para que no se les olvide la materia que pasaron, ¿ya? O lógicamente después de repasar cuando ustedes tengan más tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a continuar viendo el sistema nervioso, particularmente la división periférica, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos también con respecto al sistema nervioso central. Ya, todos no están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? No, todavía no, porque todavía no la comparto. Abrí recién el PPT. Ya, ahí sí. Ahí tenemos entonces el PPT de esta semana, ¿ya? Similar, lógicamente, porque hemos visto, o nos quedó esencialmente una colita del PPT de la semana pasada, que es la parte del sistema nervioso periférico. A ver, primero que nada, o primero que todo en realidad, no antes que nada, recordar que el sistema nervioso y el sistema endocrino tienen la misma función, ¿ya? Se encargan de regular funciones, son como los jefes, en resumidas cuentas, de los otros sistemas, ¿ya? Y lógicamente hay que considerar que el sistema endocrino, ¿ya? Es un poco más lento en comparación con el sistema nervioso, pero el estímulo, la respuesta también es más duradera, es perduradera en el tiempo, es un poco más a largo plazo, ¿ya? A diferencia del sistema nervioso, que es muy rápida la respuesta, pero es inmediata también, ¿ya? Esa inmediatez viene con un pero que es a corto plazo. Esa es como la gran diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿ya? El sistema endocrino entonces es mucho más rápido en respuesta, y el sistema nervioso el sistema nervioso más rápido, y el sistema endocrino un poquito más lento, ¿ya? Ahora hay que considerar que el sistema nervioso tiene su propia vía, que es la vía nerviosa, ya una red de neuronas que se extiende por todo el organismo, y el sistema endocrino no tiene su propia red, utiliza el sistema circulatorio. Por lo tanto, la ventaja que tiene el sistema circulatorio, al igual que el sistema nervioso, también se extiende por todo el organismo, ¿ya? A los lugares más escondidos y más recónditos también tiene que llegar la sangre. Y esa es la ventaja, o ese es el pero que toma el sistema endocrino, y cuando él secreta una hormona, la bota, por así decirlo, la vierte hacia el torrente sanguíneo, porque de esa manera se asegura que todas las células, o por lo menos la célula a la que quiere llegar, la va a recibir tarde o temprano. Por eso la respuesta quizás es un poco más lenta, ¿ya? A diferencia, como les digo, que el impulso nervioso es un tanto más rápido. Ya, ahí está entonces el sistema nervioso, y nos quedamos, lógicamente, con el sistema nervioso para ser más específico. Esto lo vimos un poco en la clase pasada. El sistema nervioso tiene dos grandes divisiones: la división central, que es la que vimos la semana pasada, que esencialmente, recibe y procesa la información, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico, que es quien transmite esencialmente las señales, ya sea que lleva las señales al sistema nervioso central y, lógicamente, la baja del sistema nervioso central hacia algún efector o hacia algún músculo. Por lo tanto, el periférico es el que se encuentra, por así decirlo, en todo el organismo, salvo en la columna vertebral, ya en la médula espinal, para ser más específica, y en el encéfalo. Recordemos que el sistema nervioso central está cubierto por estructuras óseas que lo protegen, ¿ya? El sistema nervioso periférico, principalmente, ya en el 80% de los casos, 90% de los casos, está o asociado a un músculo, o asociado a un órgano, o asociado a un tejido, ya que también en ese caso el tejido principal que está asociado es la piel, ¿ya? El sistema nervioso central, entonces, teníamos la división encefálica, ¿ya? Teníamos el encéfalo y teníamos, lógicamente, aparte del encéfalo, teníamos la médula espinal,
¿ya? Y lógicamente que es por ahí donde se conduce la información a una altísima velocidad, y el encéfalo quien percibe, recibe y es capaz de procesar la información. Ahí es cuando vimos todos los sectores del encéfalo que procesan dicha información: la protuberancia anular, el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, el cerebro como tal, que se divide en varias secciones, en lóbulos. Ya teníamos el lóbulo occipital, que se encargaba de la visión, por ejemplo, o los temporales, que están a los lados, que se encargan de la audición, ¿ya? Y también la corteza motora, que es la que nos permite movernos, la corteza asociativa, que es la que nos permite pensar, por así decirlo, y la corteza sensitiva, que es la que nos permite sentir, ¿ya? Eso esencialmente lo vimos en la clase pasada. Ahora, hoy día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las divisiones del sistema nervioso periférico, ¿ya? Y el periférico, a su vez, se divide también en dos partes, ¿ya? Las neuronas motoras, ¿ya? Que son las neuronas que permiten o que generan o inducen el movimiento, ¿ya? Esencialmente son neuronas que llevan información, por así decirlo, de bajada, ¿ya? Que viene del encéfalo y que va a ir hacia a un músculo o posiblemente hacia un órgano para generar una respuesta, ¿ya? Esas son las neuronas motoras. Y las neuronas sensoriales, ya que son un buen número también, poquito más que las motoras incluso, que son las que nos permiten sentir, ¿ya? Por lo tanto, todos los órganos de los sentidos están asociados a neuronas sensoriales, porque de esa manera el sentido percibe el estímulo y la neurona sensorial conduce el estímulo hasta el encéfalo, y el encéfalo es el que se va a encargar de decir, esta información es del tacto, esta información es del gusto, esta información es de la visión, ¿ya? Por lo tanto, las neuronas sensoriales son las que llevan la información hacia el encéfalo, ¿ya? En una vía como ascendente, suben hacia el encéfalo, y las neuronas motoras son las que llevan la información descendentemente, por así decirlo, desde el encéfalo hacia la musculatura para generar una respuesta. Normalmente las neuronas motoras son las que van a inducir a la respuesta, ¿ya? Y a su vez, las neuronas motoras tienen una división, ya que son las neuronas del sistema nervioso somático y las neuronas del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? El sistema nervioso somático es el sistema voluntario, es de quien nosotros tenemos control. Y ahí vamos a ver después, porque les tengo dividido el sistema nervioso somático, ¿ya? Y el sistema nervioso autónomo, que es la división involuntaria, ¿ya? En este caso de involuntaria no tenemos control de ella, normalmente está asociado a reflejos o a actos reflejos, como por ejemplo la tos. Cuando le dan ganas de toser cuesta muchísimo contenerlo, de hecho es casi imposible contenerlo. La respiración, que también en cierta forma es un acto reflejo, que ustedes pueden contener la respiración, pero tarde o temprano van a seguir respirando igual hasta que no puedan, o sea, van a aguantar, y después tarde o temprano van a hacer una bocanada. Una consulta. El parpadeo es otro acto involuntario, otro acto reflejo, y todos los movimientos de los órganos internos, ¿ya? También son autónomos, no tenemos control de ellos. Imagínense cuando tengan dolor de estómago, ustedes quieran que no les siga doliendo el estómago, qué ideal sería, ¿no es cierto? Sería mucho más fácil. Y a su vez, cuénteme, Catalina, dime nomás, una consulta, dale nomás, escríbemela, o si quieres me habla, cualquiera, como a ti te quede más cómodo. De hecho, te estoy viendo en el chat aquí al lado, así que dale nomás. Los temblores, perfecto. Los temblores y los escalofríos también son actos reflejos. Ya nosotros no tenemos control de ellos, pese a que están moviendo músculos voluntarios. Ya, por ejemplo, cuando tenemos mucho frío y tiritamos de frío, ya, y se dan cuenta ustedes, lo contienen un ratito y después siguen tiritando, o como que el tiritón es más fuerte, ya, y son músculos que ustedes están moviendo constantemente, ya, eso también es un acto reflejo, ya, de esta forma, como que nos obligan a mover el músculo voluntario para generar roce, y el roce que por eso esencialmente el escalofrío o el temblor involuntario. Se define involuntario porque no lo podemos controlar, ¿ya? Pero sí, también es parte del sistema nervioso autónomo, ahí para que la Catalina, espero que le haya quedado un poquito más clara ahí la duda, ¿ya? Y también el sistema nervioso autónomo, a su vez, tiene otra división, no me acuerdo si la coloqué aquí, ahí está, la división simpática y la división parasimpática, ¿ya?
Esto lamentablemente está súper subdividido. De hecho, el periférico tiene más divisiones que el central. El central está como dividido en dos partes nomás, ¿ya? La médula espinal y el cerebelo. Ahora que, perdón, y el encéfalo. Y el encéfalo a su vez se dividía, ¿ya? Pero no tenía más allá de 5 o 6 divisiones. En cambio, esto a su vez tiene 2 divisiones, que a su vez tienen otras 2 divisiones y que a su vez tiene 2 divisiones más. Entonces puede ser ahí un poco más complejo, ¿ya? El sistema nervioso autónomo entonces se divide en dos: la división simpática, ya que esencialmente la que nos mantiene el sistema encendido, particularmente en fenómenos de lucha o huida, o en situaciones de estrés también. Ya, por ejemplo, cuando vamos caminando por una calle muy oscura y vemos que no se mueve nada, ya ese miedo, ese temor, y nuestras pupilas se dilatan y empezamos a transpirar frío y nos agitamos y como que nos asustamos, ya, eso es en cierta forma un acto involuntario, ya, y aparte de eso es controlado por la división simpática, ya que es parte del lado involuntario. Ahora, dentro de la división parasimpática, que es la contraria a la simpática, ya, normalmente el prefijo para indica que es contrario, ya, la división parasimpática es la que nos domina, por así decirlo, o nos controla, siempre de forma involuntaria, en actividades de reposo, ¿ya? De reposo o actividades en donde posiblemente nosotros estemos en un estado de descanso, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir, ¿ya? Y nos estamos quedando dormidos, nuestro sistema nervioso simpático, por así decirlo, está entregando nuestro organismo a la división parasimpática. Y hay ciertos nervios o ciertas estructuras nerviosas que como que se desconectan, como que liberan todos los neurotransmisores que tienen, los botan, los liberan. Y por eso cuando estamos quedando dormidos a veces saltamos involuntariamente, ¿ya? O si han dormido, por ejemplo, con alguien y esa persona empieza a saltar, se debe esencialmente a eso, a que está pasando del modo simpático al modo parasimpático, ¿ya? Y es porque está liberando los neurotransmisores residuales, por así decirlo, ¿ya? O a los perros también, si duermen con el perro, duermen con el gato y sienten que de repente el animalito empieza a saltar porque se está quedando dormido o ya está durmiendo, es por lo mismo, porque pasan del modo simpático al modo parasimpático. Por lo tanto, el modo parasimpático o el sistema nervioso parasimpático es el sistema que nos controla en estados de relajo. Todo lo contrario al simpático, que es quien nos controla durante gran parte del día cuando estamos despiertos, ¿ya? Y ahí tiene que ver mucho también el ciclo cardiano, que es el ciclo día-noche, que es el que nosotros por lo menos tenemos y es el que nos regula. ¿Ya? Cuando hay más luz de día tenemos la tendencia a mantenernos despiertos. Cuando cae la noche y, por ejemplo, criminales salir manejando de noche después de un día de trabajo porque posiblemente me voy a quedar dormido o el riesgo de quedarme dormido manejando es mayor, ¿ya? Precisamente porque al caer la noche como que soy gobernado por el sistema nervioso parasimpático y como no tengo control absoluto de eso, porque es parte de la división autónoma, me cuesta mantenerme despierto, ya, por lo tanto ahí, ya, si es que van con alguien que va cansado manejando, mejor que descanse, ya, o van ustedes manejando y se cansan también, puede pasar. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día? Todo esto, no todo, esencialmente sí, vamos a ver todo, ya, pero lo vamos a ver como lo preguntan normalmente, por lo tanto es más que nada una vista relativamente sencilla porque tampoco es tan compleja la pregunta que les pueden hacer en la prueba, ya como que me estoy anteponiendo a eso. Ya, pues, vamos a la parte del sistema nervioso periférico entonces. A ver, morfológicamente, estructuralmente, aquí tengo el cerebelo, pero tengo el cerebro, el encéfalo en realidad completo, y tengo la médula espinal. Ya, aquí de hecho se ve la médula con todas sus divisiones y todas las neuronas y toda esta parte azul que está altamente como separada, irradiada de la médula espinal, es en realidad la parte periférica, ¿ya? La parte central se limita solo a la médula espinal, que es la figura que está aquí, y el cerebro que está acá arriba, ¿ya? Eso es la parte central, ¿ya? Pero tiene que conectarse en algún punto el sistema nervioso periférico con el central, porque no son sistemas que estén aislados, ¿ya? Por lo tanto, el sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de fibras nerviosas o nervios que se encargan de conectar el sistema nervioso central con los receptores, ya que los receptores son quienes perciben los estímulos. Normalmente los receptores están asociados a los órganos de los sentidos y nos permiten sentir, ¿ya?
y aparte de eso a los efectores. Los efectores son los que generan una respuesta, ¿ya? Los que generan un movimiento normalmente, ¿ya? Por lo tanto, los efectores tienen la tendencia a ser el músculo esquelético, que es el músculo voluntario, ¿ya? Que es la división somática, y el músculo involuntario, que es la división autónoma también, ¿ya? En este caso, los músculos involuntarios son los músculos de los órganos internos, ¿ya? Incluso hasta algunos órganos externos como los lagrimales, no tenemos control de los lagrimales. Si tenemos pena y queremos llorar y lloramos, no podemos llegar y cortar las lágrimas, van a salir solas en un punto porque lógicamente la glándula lagrimal o lacrimal sigue secretando la lágrima y yo no lo puedo controlar. Lo mismo que las glándulas mucosas, cuando están enfermos, ahora que se vienen las alergias, por ejemplo, ustedes, ¿qué no haría yo porque no me dé alergia? Y no anduviera botando litros de mucosa. Ya, es porque esencialmente es parte de la división autónoma y no tengo control de ella. ¿Ya? En los diferentes órganos, entonces, corporales. Ya los efectores, lógicamente, tienen la tendencia a estar o en los músculos, asociados a los huesos, los músculos que yo puedo mover de forma voluntaria, o los otros músculos que son la musculatura lisa, que es la musculatura de los órganos internos, los órganos corporales. ¿Ya? El sistema nervioso periférico, como les decía, está asociado o está conectado a la médula espinal por unos nervios bien particulares, ¿ya? Que son esencialmente dos tipos de nervios, los craneales, que son los que salen del encéfalo directamente, y los raquídeos, ¿ya? Que son los que salen de la médula espinal. En español, el sistema nervioso periférico se puede conectar o a la médula, ¿ya? Que principalmente es cómo está conectado gran parte de mi cuerpo, del cuello hacia abajo, ¿ya? O estar conectado directamente al cerebro, ¿ya? O al encéfalo como tal, ¿ya? ¿Cuántas conexiones hay? Son 12 pares las que están conectadas directamente al encéfalo. Esos son los nervios craneales, van al cráneo directamente, ¿ya? Y los raquídeos son los que se conectan directamente a la médula espinal. Y las conexiones, como no pueden perforar el hueso, el nervio no puede perforar el hueso para poder conectarse, está entre medio, las conexiones están entre vértebras. Entonces, una vértebra y otra generan un pequeño espacio, y entre medio de esos espacios se conectan los nervios raquídeos. Y ahí tenemos dos pares, pero normalmente eso no se nos pregunta. Tenemos un par que va hacia el vientre, que son los nervios ventrales, y un par de pares que va hacia la espalda, que son los nervios dorsales. Entonces tenemos dos conexiones, ¿ya? No quiero que se compliquen mucho con eso porque es difícil que se lo pregunten de forma directa. Va a aparecer más adelante en una figura, ¿ya? Eso sí puede que aparezcan como una figura de la pregunta, pero no una pregunta de forma directa, ¿ya? Con que sepan que el sistema nervioso periférico tiene dos tipos de nervios, craneales y raquídeos. Craneales porque se conectan al cráneo y raquídeos porque se conectan a la médula espinal en la columna vertebral, basta, ya no hay que complicarse tanto. ¿Y qué son los ganglios? No confundir con los ganglios linfáticos, porque esa es otra cosa. Los ganglios son como un montón de nervios, un conjunto de nervios conectados entre sí, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo bien burdo. Por ejemplo, ahora que se viene el 18, bueno, no sé si todas comen carne, puede que haya alguna que sea vegetariana o vegana, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, están cortando la carne y de repente se encuentran con algo que está más duro, ¿ya? Y cuesta cortarlo y tienen que a veces que cambiar de cuchillo, ¿ya? En ese caso posiblemente sea un nervio. Y ese nervio que está altamente apretado, altamente condensado y que es visible y tangible, incluso cuesta hasta mascarlo, así de duros son los nervios, normalmente tiene la tendencia a ser un nervio de un ganglio, ¿ya? Porque es una masa, un conjunto de nervios bien apretado y como les digo, es bastante denso, es bastante duro, ¿ya? Esos son los ganglios, son conjuntos de nervios y que normalmente o están en un músculo, que es el que nos encontramos en la carne, o están en un órgano interno, ¿ya? Ahí depende de la ubicación también, pero no les van a preguntar esencialmente la ubicación. Con que sepan que es un ganglio es suficiente. Ya, tenemos entonces, como les decía, dos nervios, los nervios que se conectan directamente en el cerebro, que de hecho son los que se ven ahí, están conectados directamente en el cerebro. Y los otros los que se conectan directamente a la médula espinal y son 31 pares. ¿Por qué? Porque son los 31 espacios entre vértebras. Entonces, por eso es tan peligroso un daño en la columna vertebral, porque una fractura podría
romper un nervio de esos, o en su defecto dejarlo presionado. ¿Ya? Si lo deja presionado no es problema, podría operarlo. ¿Ya? Pero si la fractura de la vértebra, una persona se cae, por ejemplo, y se golpea la espalda, se fractura una vértebra, y esa vértebra corta uno de esos nervios, posiblemente yo deje de mover o sentir un sector de mi cuerpo. ¿Ya? Entonces eso es bastante complejo porque lógicamente me aísla un poco del medio. ¿Ya? Incluso podría limitar por completo mi movimiento. El movimiento de las piernas, por ejemplo, o el movimiento del cuello hacia abajo, y depende si quedo parapléjico o tetrapléjico. ¿Ya? Pero esencialmente es porque se dañan justamente estos pares que son los nervios raquídeos, porque se encuentra que es bastante importante entonces esos nervios que salen y que se conectan con la médula espinal. ¿Ya? Ya, vamos entonces a la división periférica, y ahí está la división somática, perdón, no, nada que ver, ahí sí, la división somática y la división autónoma. ¿Ya? Entonces, ya dijimos que el encéfalo se conecta con 12 pares de nervios, que son los nervios craneales, y la médula espinal se conecta con 31 pares, que son los nervios raquídeos. Ahora, nosotros vamos a tener dos tipos de sistemas dentro de la división motora. ¿Ya? Recuerden que es la división que yo puedo mover, ¿ya? No la división que me permite sentir, porque la que me permite sentir solamente me permite sentir. ¿Ya? Y las neuronas que me permiten a mí moverme tienen dos divisiones, que es un movimiento voluntario o un movimiento involuntario. Vámonos con esa parte primero. Y las que me permiten moverme de forma voluntaria, ahí no me aparece, justo me corta la imagen, ¿ya? Las que me permiten moverme de forma voluntaria son el sistema nervioso somático. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema nervioso somático? Controla esencialmente los músculos esqueléticos. De hecho, ese es un corte de un músculo esquelético. ¿Cuáles son músculos esqueléticos? El bíceps, por ejemplo, el tríceps, el cuádriceps, ¿ya? Los pectorales, los abdominales, la musculatura de la espalda, la musculatura del cuello, esa que se tuerce a veces cuando andamos con tortícolis y con dolor de cuello, porque se inflama, ya, esa musculatura es la que a mí me permite moverme. Y eso es el músculo esquelético. ¿Por qué es esquelético? Porque siempre mueve un hueso, ¿ya? O está pegado a un hueso y permite el movimiento de dicho hueso, porque el hueso solo no se puede mover. ¿Ya? Yo no podría mover mi brazo si no tuviera musculatura que me facilite dicho movimiento. Y yo puedo ver qué tanto muevo el brazo, lo puedo mover poquito como lo puedo mover mucho, lo puedo mantener estirado, ya antes de que se me acalambre. Puedo trabajar con una pesa, por ejemplo, ya, ese movimiento es voluntario. Y como es voluntario, es parte del sistema nervioso somático. Por lo tanto, el sistema nervioso somático siempre mueve músculo voluntario. ¿Y cuál es el músculo voluntario? El músculo esquelético. ¿Ya? Normalmente, la neurona que mueve el músculo esquelético, porque de hecho ahí se ve una neurona que está conectada como con varios tubitos, ya, esta neurona se conecta con estos tubitos que son los que están acá dentro del músculo y permiten su contracción o inducen su contracción. Como que le dicen, contráete, contráete por tanta cantidad de tiempo, contráete mucho, contráete poco, contráete repetidamente, todos los tipos de contracción. ¿Ya? Esa neurona que se conecta con el músculo se llama motoneurona o neurona motora, cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Ya? Y la neurona motora es la que induce al músculo, como les digo, a generar este movimiento voluntario. Esto lo vamos a ver la próxima semana, o sea, sí, la próxima semana cuando veamos los neurotransmisores. ¿Ya? Ahí tenemos distintos tipos de neurotransmisores. Ahí yo de nuevo les voy a hacer recuerdo cuáles son los principales neurotransmisores. Y de hecho el principal neurotransmisor que a mí me induce el movimiento, ya sea voluntario o involuntario, es la acetilcolina. Por eso aquí aparece 2 veces. ¿Ya? El otro es la adrenalina también, ¿ya? Pero ese ya es otra cosa. Por ejemplo, el corazón, si yo lo quiero acelerar rápidamente, le inyecto adrenalina y posiblemente empieza a contraerse más rápido al tiro, ya que es lo que pasa con las personas cuando sufren un paro cardíaco y se les detiene el corazón por completo, le meten una inyección de adrenalina para que el corazón se contraiga al tiro de nuevo y continúe con su contracción involuntaria. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema nervioso somático, ahí aparece control voluntario por corteza cerebral. Mi corteza cerebral interpreta los estímulos, los baja, por así decirlo, hacia la musculatura y le dice qué tanto debe contraerse, y todo esto controlado incluso por mi consciente. Yo soy consciente de dicho movimiento. ¿Ya?
Y siempre está asociado, como les digo, a este músculo, que también es voluntario, ¿ya? El autónomo es distinto, porque el autónomo trabaja con las glándulas, con los órganos, ¿ya? Entonces, las glándulas, imagínense que ustedes controlaran la secreción de insulina, ¿ya? Y tuviéramos la insulina alta todo el día, podríamos comer azúcar todo el día y no nos pasaría nada, ¿ya? O en su defecto, por ejemplo, como son, no es por querer ser machista, pero un ejemplo, por ejemplo, que el útero no se contraiga cuando tengan dolores premenstruales. Qué maravilla va a no sentir dolores premenstruales. O por ejemplo, están sufriendo de dolores premenstruales y ustedes dicen, no quiero que me duela más. Y se corta el dolor. Así de sencillo, porque deja de contraerse el útero, ¿ya? Y el útero es parte del sistema nervioso autónomo porque es un órgano interno, ¿ya? Y está construido por musculatura, también como todos los otros órganos, pero es musculatura involuntaria. Y eso es lo que se conoce como músculo liso, ¿ya? El músculo liso es involuntario y es la musculatura de los órganos. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo controla dichos órganos tomando o dándole órdenes a estos músculos que, como les digo, son involuntarios. La glándula, las secreciones, por ejemplo, el estómago, el movimiento de contracción del estómago igual. Por eso cuando les duele el estómago, si ustedes se dan cuenta, se contrae el estómago y sienten un dolor muy agudo y después como que se relaja y a ustedes ya no les duele. Pero después vuelve a contraerse de nuevo y después se vuelve a relajar. Y todo eso es involuntario porque no lo controlo. Lo único que me queda es sentirlo nomás, ¿ya? Y aquí lo mismo, pues tenemos neuronas que llevan la información, le dan la información al cerebro, y el cerebro envía la información por la vía autónoma a estos órganos que son, como les digo, completamente involuntarios. Bueno, también aparece el corazón, que también es un ejemplo. Aunque el corazón es como que se contrae solo, porque incluso yo puedo sacar el corazón de un cuerpo, de un mamífero, y se sigue contrayendo, ¿ya? Y algunas glándulas que lógicamente es casi el 90% de las glándulas. Las glándulas, por ejemplo, las glándulas endocrinas son completamente voluntarias, ¿ya? Las glándulas secretoras de mucosa, las glándulas secretoras de hormonas, esas no las controlo. Imagínense que ustedes controlaran la secreción de sus hormonas, ¿ya? También tenemos las glándulas exocrinas, como por las glándulas lagrimales o las salivales. Les doy un ejemplo. De hecho, posiblemente les pase casi al tiro. Piensen en un limón que lo han cortado por la mitad y está botando el jugo de limón. Ya automáticamente empezamos a salivar. Y eso es porque las glándulas salivales no las controlamos, pues es automático el reflejo, es un acto reflejo, ¿ya? Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo es quien toma control de eso, ¿ya? Y lógicamente siempre asociado al músculo liso, que es el músculo de los órganos, ¿ya? Internos, el músculo cardíaco, que también se contrae solo y eso es autónomo, y la de la glándula, ahí elijan la glándula ya sea endocrina, o sea, que bote su secreción hacia la sangre, como las glándulas hormonales, o las glándulas exocrinas que boten su secreción al medio ambiente. Ahí tenemos las glándulas mucosas, las salivales, las lagrimales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad no son tantas, pero son más visibles, ¿ya? O su secreción es más visible, pues tangible. No sé si queda claro esto del sistema nervioso somático autónomo o si tienen alguna pregunta, como la Catalina delante que preguntó por los temblores y los escalofríos. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Voy a suponer que sí. Bueno, si tienen alguna duda, ustedes saben ya, pues, me pegan el freno nomás, me pisan el freno y me preguntan nomás. Ya sea que me escriban en el chat porque yo lo estoy viendo aquí, o habilitan su micrófono y me preguntan. No tengo, como les digo, ningún problema que me corten el discurso. Ya. Ya, vamos entonces a la parte autónoma. Dios mío, qué enredado esto ahora. ¿Qué necesitan saber de esto? No necesitan sabérselo todo, ¿ya? Posiblemente en el colegio se lo pasen completo o lo vieron completo, ¿ya? Pero si van a dar, o la preparación o el contenido va solamente enfocado en un repaso, o para la prueba que se va a dar, lógicamente, para el próximo año, la prueba de selección, aquí necesitan saber dos cosas bien puntuales, ¿ya? Aquí tenemos me he confundido todo el día con el cerebelo y el cerebro. Este es el encéfalo, ¿ya? Y la médula espinal. ¿Ya? Aquí deberíamos tener, si se dan cuenta, entre las vértebras
¿ya? Entre vértebras queda un pequeño espacio, ya deberían haber 31 espacios, que es donde se conectan estos nervios raquídeos, que son los que vimos antes, ¿ya? Y lógicamente hay unos nervios que salen directamente del encéfalo y que no salen de la columna vertebral, que no salen de la médula espinal, que son los nervios craneales. Punto. Eso no necesitan saber más. ¿Ya? Y son dos. ¿Ya? 12 pares. Ya, entonces, estos nervios tienen la tendencia a estar divididos. ¿Ya? A estar divididos en la sección autónoma, ¿ya? En la división simpática, que está acá, y la división parasimpática. ¿Y por qué están divididos? Porque controlan cosas que son contrarias. ¿Ya? La división simpática tiene la tendencia a controlar cosas que a mí me van a preparar para pelear, para huir, para cazar, ¿ya? En el caso que nosotros que tenemos un principio evolutivo de depredación, ya estamos preparados para la caza, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, un conejo, un caballo que está preparado no para la caza, está preparado simplemente para el pastoreo, ¿ya? Ellos van a tener que estar siempre constantes o atentos de que el medio ambiente no se vuelva adverso, de que no tengan un depredador que se los quiere comer. ¿Ya? Es bastante complicada la vida de ellos, lamentablemente. Y eso es controlado por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y la información del sistema nervioso simpático está esencialmente nace directamente de la médula espinal. Eso quiere decir que en la médula espinal están estos nervios, estos ganglios de los cuales habíamos hablado antes, ¿ya? Estas masas de neuronas que llevan mucha información y que convergen también mucha información, están esencialmente en el sector de la columna vertebral, en la médula espinal, ¿ya? Esa es la división simpática. Por lo tanto, los ganglios simpáticos están, y de hecho aquí se ve como unas pequeñas pelotitas, y hay varias pelotitas marcadas aquí en la columna vertebral. Ya, estas pelotitas están asociadas a los ganglios simpáticos, ¿ya? A diferencia de los ganglios parasimpáticos, que los ganglios parasimpáticos controlan lo contrario a los simpáticos. Por ejemplo, miren aquí, en el ojo, el ganglio simpático dilata la pupila, ¿ya? A diferencia del parasimpático, donde contrae la pupila, el efecto contrario. Miren lo que pasa aquí en la glándula salival. El simpático corta la salivación. Por eso cuando ustedes están corriendo, ¿ya? O se asustaron, se les corta la saliva. Ustedes no se les seca la boca, ¿ya? A diferencia del modo parasimpático, en donde aumenta la salivación. Ahí yo les di el ejemplo del limón, por ejemplo. Ustedes empezaron a salivar porque están relativamente relajadas. No están estresados, no están sufriendo un ataque, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo, el sector parasimpático reduce el latido cardíaco, claro, porque estoy en un estado de relajo. A diferencia del simpático, cuando yo me asusto, ¿qué pasa con mi corazón? Está vuelto loco latiendo, pues, ¿ya? Entonces ahí lógicamente estos son los principales, lo que principalmente controla el sistema simpático, ¿ya? Y sus ganglios que están muy cercanos a la columna vertebral. Eso es lo que tienen que saber, ¿ya? No saber cuál es el ganglio que controla el impulso cardíaco, no. Basta con saber que la gran mayoría de los ganglios, ¿ya? Del sistema nervioso simpático están muy cerca de la columna vertebral, ¿ya? Muy cerca de la médula espinal. Por lo tanto, la información como que llega al tiro ahí, ¿ya? En cambio, en el sistema simpático, los ganglios yo no los veo aquí cercanos a la columna, los veo más pegados a los órganos que va a regular. Y esa es la diferencia. El sistema nervioso parasimpático tiene estas masas de neuronas asociadas a los órganos en donde a los órganos que vamos a controlar, a los órganos que vamos a estimular, ¿ya? Por lo tanto, el ganglio simpático se encuentra muy cercano, en este caso, al ojo. Este ganglio parasimpático, está muy cercano a las glándulas salivales, ¿ya? Por lo tanto, los ganglios del sistema nervioso parasimpático, estas redes nerviosas altamente condensadas, están muy cercanas a los órganos que controlan, ¿ya? A diferencia del sistema nervioso simpático, que tiene los ganglios principalmente o muy cercanos a la médula espinal, a la columna vertebral, ¿ya? A estos nervios que les dije yo que son los nervios raquídeos. Entonces yo, por ejemplo, podría dañar el ganglio simpático y posiblemente, ahí depende cuál de todos vaya a dañar, supongamos que voy a dañar uno de los primeros, posiblemente la persona tenga la incapacidad de poder salivar de forma correcta, ¿ya? Porque en este caso, si corto el ganglio cercano a la médula o a la columna vertebral, voy a inhibirle la salivación, por ejemplo, ¿ya?
o les puedo cortar, por ejemplo, el que contrae la vejiga, que está cercano a la vejiga, de hecho, cercano a la vejiga, puedo dañar ese nervio, ese ganglio, y la vejiga no se va a contraer y voy a tener problemas en la orina, en la micción, en el reflejo de ir a orinar. ¿Qué tengo que saber entonces? La ubicación principalmente de los ganglios. El sistema nervioso simpático controla todo esto, y si se dan cuenta, esencialmente son puras respuestas como de estrés, ¿ya? ¿Y dónde están ubicados los ganglios de la respuesta al estrés? En la médula espinal, ¿ya? Están muy cercanos a la médula espinal. En el sistema nervioso simpático, los ganglios no están cercanos a la médula, al contrario, están muy cercanos al órgano que van a controlar, ¿ya? Y normalmente el parasimpático y el simpático controlan funciones contrarias. Si uno relaja algo, en el caso del parasimpático, el simpático lo va a estimular, ya lo va a aumentar su capacidad contráctil o simplemente como que lo va a encender. Por lo tanto, el sistema de encendido de nuestro sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso simpático. Y el sistema de apagado es el sistema nervioso parasimpático. No sé si queda claro esa parte a la hora que se pone así. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Todo clarito entonces? ¿Sí? Ya, como les digo, ya, ninguna pregunta, dice la Ignacia. Como les digo, lo único que tienen que recordar es la ubicación de los ganglios. Ya no se compliquen con saberse la función. Bueno, cuando tengan, por ejemplo, anatomía 3, si es que tienen anatomía 3 en algún momento en la universidad, ¿ya? Si tienen anatomía 3, van a tener que aprenderse dónde está el ganglio. La anatomía 3 es la anatomía del sistema nervioso, ¿ya? Y ahí sí se van a tener que aprender dónde están los ganglios. Si, por ejemplo, estudian kinesiología o enfermería, ya posiblemente ahí sí tengan que aprenderse toda la función, ¿ya? Anatomía 1 es como los músculos, es como los huesos, se tienen que aprender los huesos. Anatomía 2 es la anatomía de la musculatura, ¿ya? La anatomía 3 es la más complicada, pues. Ahí se tienen que aprender gran parte de dónde están ubicados los nervios, y por ende los ganglios también, ¿ya? Entonces ese es un poquito más complejo que los otros dos anteriores. Ya, vamos viendo entonces este fenómeno bien particular, ¿ya? Que está asociado un poco ahí a lo que preguntó la Catalina al principio, que es el arco reflejo. ¿Cómo se activa mi sistema frente a un ataque, por ejemplo, o a un pinchazo rápido? Por ejemplo, cuando me acerco ahí, por ejemplo, ahí está el ejemplo de la persona que acerca la mano a una llama, como que se activa rápidamente una respuesta refleja, ¿ya? O cuando me pincho o siento un roce, ¿ya? O les voy a colocar un ejemplo quizás que le ha pasado. Sienten como que les va caminando un bichito por el brazo y mueven el brazo súper rápido, incluido posiblemente con algún grito, ¿ya? Esa es una respuesta refleja, ¿ya? Y eso se responde en función de lo que tienen ahí, lo que se conoce como arco reflejo, ¿ya? Normalmente, el arco reflejo existe para prevenirnos, como para alejarnos de una situación de peligro, ¿ya? Por lo tanto, es normal que si yo me pincho, saque el brazo o saque la pierna súper rápido, ¿ya? O si veo o siento el caminar de un bichito y no logro determinar qué bichito es, posiblemente no me vaya a hacer nada, pero aún así mi sistema lo identifica como el caminar de una araña, es lo primero que uno piensa, ¿ya? Y frente a eso, rápidamente mi organismo como que trata de salvaguardarme, de protegerme, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? No es muy complejo, ¿ya? La piel, de hecho aquí voy a cambiar de modo compartir, y voy a volver a una imagen que les tenía preparada, que es esa misma que aparecía ahí en la diapositiva, ¿ya? Y yo tenía preparado también el lápiz para poder rayar, ¿ya? Entonces, la piel esencialmente es el principal órgano sensitivo, ¿ya? La piel. Y la piel es quien principalmente tiene neuronas asociadas al tacto, ¿ya? No es el único, porque en realidad yo puedo sentir con la lengua y puedo sentir con la parte de adentro de la nariz, que es donde están las neuronas que sienten el gusto del olfato, por ejemplo, ¿ya? O si me toco el ojo, igual puede que lo sienta. Pero la piel principalmente tiene muchas neuronas, y esas neuronas llevan la información de la presión, del tacto, del roce, del que me permite sentir este caminar del bichito, o el calor también de la llama, ya como aparecía ahí en la figura. ¿Ya? Cada vez
que la piel genere un estímulo, ¿ya? O perciba un estímulo externo, sí o sí, y esto es súper tajante, siempre va a ser así, ¿ya? Va a generar o va a conducir un estímulo en dirección hacia la médula espinal, ¿ya? Y ahí vamos a hacerle una flechita, aunque ya estaban las dos flechitas. Esa neurona que se encuentra entre el receptor, entre el órgano, que en este caso es la piel, ¿ya? Y la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, ¿ya? Esa neurona es la neurona sensitiva. No se olviden. La neurona sensitiva es la neurona que siente, la neurona que lleva el estímulo ya inicial. También se conoce como neurona aferente, ¿ya? ¿Por qué aferente? Porque lleva la información ascendentemente. ¿Hacia dónde? De la piel hacia el encéfalo. Y el encéfalo es quien interpreta la información. Dice, ah, chuta, ese pinchazo es fuerte, el calor de la llama está fuerte, mejor alejo la mano, ¿ya? O el caminar del bichito, ¿no es cierto? Que ustedes no saben del bichito que está caminando, rápidamente sacuden la mano, ¿ya? Esa respuesta es interpretada por el encéfalo. Por eso hay personas que el caminar del bichito les da lo mismo, ¿ya? Y de hecho miran el bichito y ven que sigue caminando y dicen, ah, no, si esto no me va a hacer nada, y lo sacan. Súper calmado, súper tranquilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su encéfalo lo procesa de esa manera, como que rápidamente dice, ah, eso no le va a hacer nada. Es algo que se podría entrenar, lógicamente, pero en un principio no. ¿Ya? Ahora también, lo mismo con el calor, hay personas que son más tolerantes al calor que otras. Entonces, una persona que es muy sensible al calor, la llama, la mínima llama, posiblemente le genere el acto de retirar el brazo, ¿ya? Y, lógicamente, el que no es tan sensible al calor, el que aguanta un poco más el calor, se puede acercar un poco más sin que se active el reflejo, ¿ya? Por lo tanto, esto es esencialmente, depende de cada organismo, y en nuestro caso también se da así, ¿ya? Incluso también es intraespecie. Hay especies más tolerantes al calor o al dolor, que también puede ser, ¿ya? Por lo tanto, la vía ascendente, la vía aferente o vía sensitiva, ¿ya? Esto es parte del sistema que estamos viendo recién, nervioso periférico, ¿ya? La Catalina me dice, profe, pero cuando uno tiene una fobia, ya, pero la fobia es otra cosa, ¿ya? Hay personas que se paralizan, perfecto. La fobia es un bloqueo, pero es un bloqueo cognitivo, no es un acto reflejo. Eso quiere decir que la persona sabe que tiene la fobia y sabe que cuando vea a lo que le tiene fobia va a quedar absolutamente paralizado y su sistema nervioso se va a bloquear, tanto en la división central como en la división periférica. Posiblemente la sensitiva, la parte sensitiva, la neurona sensitiva, le está conduciendo el impulso y le está diciendo al cerebro, oye, ahí hay algo que a ti te da miedo, por ejemplo, una araña. Ya, ahí hay una araña, muévete. Y la persona queda paralizada y no se puede mover. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cerebro no es capaz de comunicar la información al músculo. Y si lo hace a través de una vía un poco más lenta. ¿Por qué? Porque como la persona entró en shock, como que perdió la capacidad de respuesta. ¿Ya? Pero se puede aprender, se puede mejorar, por así decirlo, de una fobia, lógicamente con un entrenamiento previo. ¿Por qué? Porque la respuesta, el problema está en la respuesta, no está en la conducción del impulso de la vía sensitiva, no está en esta parte el daño, está acá, en la parte de abajo. Entonces, el impulso se comunica, llega al encéfalo, pero no logra bajar, ¿ya? Porque la persona está en shock. Ya. No sé si quedó claro, más o menos. ¿Sí? Ojo la fobia, ya, la fobia sí, es una muy buena pregunta. La fobia, el problema de la fobia no sería esta primera parte que está acá. Ya, voy a marcarlo, después voy a volver para atrás. No es el problema aquí. Eso funciona en una fobia. La fobia, el problema está acá. Porque la respuesta, el impulso nervioso que debería bajar y llegar al músculo para moverlo y decirle al músculo, oye, hay una araña, muévete, no funciona. ¿Ya? Y como les digo, eso puede ser entrenado, ¿ya? Puede ser mejorado en el tiempo. Ya, vamos entonces, continuemos con la vía sensitiva. La vía sensitiva entonces es la vía que lleva la información al cerebro, ¿ya? O al encéfalo, no solo el cerebro, al encéfalo. Y
lógicamente, si yo me pincho o percibo un estímulo de calor, o como les digo, siento el movimiento ahí de un bichito que no logro determinar cuál es, esto lo identifica, lo percibe, genera un estímulo, un impulso nervioso, se mueve por la neurona sensitiva o aferente, llega a la médula espinal, ¿ya? Y aquí pasan dos cosas. Asciende, sube hacia el encéfalo, hacia el cerebro en este caso, ¿ya? Sube hacia el encéfalo, y una respuesta, un impulso, también se mete a esta que se conoce como interneurona, ¿ya? La interneurona lo que hace es como percibir el estímulo y ser el punto de comunicación más corto entre la neurona sensitiva y la neurona motora, ¿ya? El nombre lo dice, interneurona está entre neuronas. ¿Entre qué neuronas? Entre la neurona sensitiva y la neurona del movimiento, ¿ya? Normalmente eso siempre funciona de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, en toda la médula espinal tenemos un montón de interneuronas que conectan la vía sensitiva, la vía que percibe los estímulos, hacia la vía que genera el movimiento voluntario e involuntario. Ahí depende qué tipo de movimiento, ¿ya? Por lo tanto, la interneurona es la neurona. Ahora, si yo no tuviera la interneurona, o peor aún, la interneurona se me muriera, ¿ya? No tengo cómo comunicar la vía sensitiva con la vía eferente. Y podrían pasar dos cosas. O mi movimiento, mi respuesta va a ser más lenta, ¿ya? O peor aún, no se va a generar el movimiento y la persona en este caso puede sentir que le están pegando, pero no se va a mover, ¿ya? Y por ejemplo, una persona que queda parapléjica o tetrapléjica, en la cual no se puede mover o no puede mover una u otra parte del organismo, ¿ya? Normalmente se debe a que el daño está aquí, en alguna interneurona específica, ¿ya? Ahí, en la interneurona, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante la vía de la interneurona, porque como les digo, comunica esto, que es la vía sensitiva, con la vía motora. Es súper importante. Volvamos ahí para atrás. Ya. Entonces, la interneurona, como les decía, es la neurona que comunica una con otra, ¿ya? El impulso nervioso llega, se percibe y baja lógicamente, hacia la neurona motora, y la neurona motora, y voy a cambiar de color. ¿Por qué no quieres cambiar de color? Ahí sí. Ya, y la vía motora, en este caso, lleva la respuesta hacia el músculo. Ahí depende qué tipo de músculo. Podría ser voluntario, podría ser involuntario. Supongamos que el músculo le vamos a colocar V, voluntario. Ahí nomás. Músculo voluntario, ¿ya? Entonces, este músculo, vamos a suponer que el bíceps, yo lo contraigo, yo lo muevo, ¿ya? Y, lógicamente, la neurona motora, al igual que la sensitiva, es parte del sistema nervioso periférico. Entonces, ustedes les podrían preguntar, ¿y la interneurona? ¿De qué sistema nervioso es? ¿Parte de cuál? Súper sencillo. Si está en la médula espinal, es parte del sistema nervioso central. Entonces, la interneurona es parte del sistema nervioso central, pero la neurona motora, que es la que está conectada con los músculos y la que va a generar la respuesta, la que lleva el impulso nervioso para que el músculo se contraiga, es parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? También se conoce como neurona eferente. Y la sensitiva, la que a mí me permite sentir, la que a mí me permite tocar técnicamente, yo toco algo y eso que estoy tocando, esos impulsos nerviosos llegan a mi cerebro, llegan a mi encéfalo gracias a que una neurona sensitiva subió la información, ¿ya? O neurona aferente, también es parte del sistema nervioso periférico. Entonces, esa es una clásica confusión. Se dice, no, es que la sensitiva es, no sé, pues periférica y la motora es central. Falso, ¿ya? El sistema nervioso periférico, por eso tenían dos tipos de divisiones en el sistema nervioso periférico. La división sensitiva, que sería la parte que está en rojo acá arriba, y la parte motora, ¿ya? Que es la parte que está en azul acá abajo. Ahora, la motora puede ser voluntaria, claro, porque el músculo puede ser voluntario, como puede ser involuntaria, ¿ya? En este caso podría ser el músculo no sé, pues del estómago, del cual no tenemos control, ¿ya?
Por lo tanto, ahí depende esencialmente qué tipo de movimiento quiero generar yo. Si es un movimiento voluntario controlado por mi consciente, ¿ya? O un movimiento involuntario del cual yo no voy a tener, lo único que voy a hacer es sentirlo, o sé que ocurre, pero no puedo controlarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta con el arco reflejo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta con el arco reflejo? No sé si entendieron mi raya. Yo en clase era bien fanático de la pizarra, ¿eh? Tenía la tendencia a proyectar la imagen, rayarla y marcarla harto. Normalmente hacía esta misma dinámica que hice recién con ustedes. Me ha costado adaptarme como a todos, creo yo, porque particularmente me quitaron la pizarra, ¿ya? No sé si les queda claro. ¿Alguna pregunta? Ya, mira, voy a volver para atrás. Voy a cortar aquí en la transmisión y voy a volver a la diapositiva. Ahí está la diapositiva. Ya, entonces, miren, ustedes se acercan a la llama. Vamos, actívate llama. Ya, ahí sí. Se acercan a la llama y se lleva un impulso nervioso súper rápido a la médula y, lógicamente, la interneurona, que sería esa que está ahí, si se dan cuenta, como que levemente desvía la información hacia la neurona también eferente o motora. Y ese movimiento o ese impulso nervioso ahora viene o va hacia un músculo. No puede ir hacia la piel porque yo no quiero mover la piel, pues yo quiero mover el músculo que mueve la estructura completa, ¿ya? Entonces, ascendente o aferente sería la vía azul, o sensitivo también, ¿ya? Y la vía eferente, descendente o motora es la vía en rojo, según la imagen que está aquí. Lo que yo escribí, lo escribí al revés. ¿Ya? Y si dan cuenta, mueve el músculo. Acá como que se ve el impulso, ¿ya? ¿Cuál es la vuelta que da? Y la persona se quema, ¿ya? Ahí lleva el impulso nervioso un poquito más lento y rápidamente mueve o llega al músculo. Entiéndase que la interneurona, ¿ya?, es parte del sistema nervioso central y es la que va a llevar la información también hacia el cerebelo, perdón, yo con cerebelo, se han dado enredado todo el día, hacia el cerebro, hacia el encéfalo, para poder interpretar dicha información, ¿ya? Si la interneurona no existe, yo sentiría, ¿ya? Podría sentir, me estaría quemando posiblemente, pero no podría hacer nada para remediarlo porque no podría llevar la respuesta hacia el músculo. Esa es una clásica pregunta que se realiza en las pruebas, la he visto varias veces. ¿Qué pasa? Les colocan esta imagen, lógicamente no le van a poner la imagen animada porque es una prueba escrita. Supóngase que la interneurona, y ahí le pueden adornar un poco, no sé, por el sector lumbar, etcétera. La interneurona se ha dañado. ¿Puedo mover el músculo? No. ¿Puedo sentir? Sí, sí puedo sentir, pero no es el músculo el que voy a poder mover, por ende no voy a poder hacer el arco reflejo completo, porque solo voy a sentir, pero no voy a poder moverme. El arco reflejo es todo, es el acto de sentir y de mover simultáneamente, ¿ya? Y todo eso como un acto reflejo, como algo rápido, como algo casi involuntario, sea posiblemente, pero lógicamente es controlado por la división somática, ¿ya? Porque ese músculo es somático. Si se dan cuenta, está asociado a un hueso, que era lo que les decía yo. Por eso se llama músculo esquelético, ¿ya? ¿Alguna pregunta con el arco reflejo? Les preferí colocar esas figuras animadas para que no se pierdan. O yo encuentro, igual soy un poco arcaico, encuentro que son un poco más fáciles de entender. Ahora, les hice una pregunta que tiene esta misma figura, ¿ya? La que rayé. Así que ahí después intenten hacer las preguntas que les dejé en el Classroom, porque no son muchas, son solo, creo que son 5 preguntas, 5 o 6 preguntas, no fueron muchas, pero hay preguntas de arco reflejo, ¿ya? Hay preguntas de sistema nervioso periférico, así que tengan cuidado, porque les pueden preguntar esto, y normalmente, ¿qué les van a preguntar? ¿Qué pasa si se daña la vía motora? No me puedo mover. ¿Qué pasa si se daña la vía sensitiva? Chuta, no voy a sentir. Por ende, posiblemente tampoco me pueda mover, ¿ya? Pero esencialmente no voy a sentir. ¿Qué pasa si se daña la interneurona? Siento, pero no me muevo porque no soy capaz de hacer este circuito, que es la figura que ustedes ven aquí, ¿eh? Y ahí está el chispazo. El chispazo quedaría detenido
en esta parte, porque la interneurona no existiría, ¿ya? Recuerden que la vía que lleva la información que a mí me permite sentir se llama neurona sensitiva, ¿ya? Normalmente está conectada a la piel, principalmente está conectada a la piel, pero no de forma exclusiva, ya puede estar también incluso en nuestro interior. Y la vía que a mí me permite moverme, que es la que se conecta aquí con el músculo, ¿ya? Es la vía o neurona motora, también se conoce como neurona eferente. Cuidado con los dos nombres, que también los confunden o las confunden harto con eso, ¿ya? Ahí les coloqué esencialmente lo mismo que les acabo de explicar. El receptor genera el estímulo, o sea, genera el estímulo, genera el impulso porque lo percibe del medio. La neurona sensitiva lleva este impulso nervioso, llega al centro elaborador, que en este caso es la médula espinal, ¿ya? Y lógicamente pasando por esta neurona entremedio, que es la neurona, la interneurona, neurona de entremedio, porque en realidad ese es su nombre, y se genera la respuesta hacia la neurona motora, que es la que va a conectarse con el músculo y que va a permitir finalmente el movimiento, ¿ya? Terminemos sistema nervioso entonces. Tenemos neuronas y glías, que son los tipos de células, ¿ya? Todo el sistema nervioso está formado por este tipo de células, principalmente la neurona que la glía, ¿ya? Tenemos división central, división periférica. La división central se divide en dos, médula espinal y encéfalo, ¿ya? La médula espinal tiene centro de elaboradores, la acción refleja, que es la que vimos aquí, y lógicamente su principal función es trasladar la información. El encéfalo tiene muchas divisiones, ¿ya? El bulbo raquídeo, la protuberancia anular, el mesencéfalo, el cerebelo, el cerebro, y dentro del mesencéfalo tenemos también el tálamo, el hipotálamo, etc. Y el periférico, que ya que es lo que vimos hoy día, tenemos la división, varias divisiones, la división motora y la división sensitiva. La motora a su vez se dividía en somática, sistema nervioso somático, esas son las siglas, sistema nervioso autónomo, y esencialmente el autónomo se divide también en simpático y parasimpático, y ahí eso lo pueden ver o lo pueden repasar acá en el esquema que le hice al principio, ¿ya? Si no tienen consultas o cualquier consulta, no necesariamente que sea de la clase, alguna pregunta, acotación, alcance, ¿no? Hagan la guía, por favor, ya, para que por último les sirva de entretención para el 18 de septiembre. Son un par de preguntas locas, no son muchas, así que no se van a estresar. Les da la respuesta al tiro, porque esa es la ventaja de usar el Google Forms, ya, los formularios de Google. Yo creo que lo han usado en más de alguna oportunidad, posiblemente hasta en el colegio le estén dando tareas de ese tipo, ¿ya? Y es esencialmente para ver si entendieron la materia o no, ¿ya? Así que no se asusten de hacer ejercicios, porque la ejercitación igual es importante, ¿ya? Es parte esencial del aprendizaje y para los expertos en educación, que tanto les gusta hablar de eso. Ya, chiquillas, nos vemos entonces el otro martes post 18. Espero que lo pasen bien, ya, cuídense, no anden saliendo, lógicamente hay que guardarse, porque posiblemente se venga un rebrote más o menos fuerte, ya, así que hay que tratar de estar guardado en la casa. Ya, chicas, si no tienen ninguna consulta, igual me pueden escribir por el WhatsApp o mandarme al grupo o al mismo o directamente a mi teléfono si es que tienen alguna duda cuando estén repasando esto, ¿ya? Y creo que las 3 están en el Classroom, pero si no están, no, sí creo que las 3 están. Bueno, ahí de todas formas les dejé el link del Classroom para que puedan bajar el PPT, el video que lo voy a subir al tiro, el PPT ya está arriba, y las preguntas también las dejé, las subí como media hora antes de empezar la clase, así como les digo, estaba motivado. Ya, chicas, sí, que lo pasen bien igual, sí, hay que fondearse, todos tenemos que fondearnos, ya como dice el gobierno, fondeate. Ya, chicas, nos vemos, cuídense, próximo martes a la misma hora, mismo canal. Chaito, cuídense, nos vemos.